Presencia desconocida. Este caso me sucedió hace unos 6 años. Ahora estoy con más de 40 y todavía lo recuerdo por las noches. Sucedió en la granja de mi hermana, en Sudáfrica, en un pueblo llamado Meyerton. Él nos rentó una casa de aspecto antiguo. Según me contaron los vecinos, la casa tenía más de 100 años de antigüedad aproximadamente. Luego de mudarnos a esa casa, mi pequeño perro y yo sentimos que algo no estaba bien. A veces cuando estaba solo en el cuarto, sentía un susto que no sé cómo explicarlo. A veces cuando apagaba las luces, sentía como si alguien me estuviera aplastando y no podía respirar. Desde pequeño siempre he tenido miedo a la oscuridad, incluso ahora. Un doctor me dijo que algo muy malo me había pasado cuando era pequeño. Por consecuencia, tengo mucho miedo cuando estoy en lugares oscuros. De todos modos, yo tenía a mi pequeño perro que dormía en la esquina de mi cama. A los pocos meses que habíamos llegado ahí, empecé a sentir como si alguien me estuviera mirando, sobre todo cuando me estaba desvistiendo por la mañana y por la noche. A veces sentía las vibraciones de ira hacia mí, así que empecé a vestirme en el baño y no en mi habitación. Por las noches encontraba a mi perro aullando en las esquinas de la habitación. Esto continuó durante mucho tiempo. Una noche algo me despertó, y como miraba a la ventana, vi la cara del más temible ser. Entraba entre las cortinas y que venía hacia mí. Al siguiente momento, pude sentir que algo me estaba presionando hacia abajo. No me podía mover. Estaba congelado. No sé exactamente cuánto tiempo me quedé en este estado, pero todo que podía pensar era rezar a Dios. Por favor, ayúdame, Dios mío. Y enseguida podía mover mis manos. Mi perro se levantó y corrió hacia afuera de la casa. Cuando esto terminó, nunca más quería volver a la casa. Estaba tan asustado que llamé a mi hermana para que me acompañara esta noche, para no dormir solo en la habitación. Al día siguiente le pregunté a mi hermana qué había experimentado, si sentía algo extraño, y ella me decía que efectivamente sentía que había alguna extraña presencia. Después de este incidente, decidí moverme a otro lugar. Hay otras personas que viven en la casa ahora mismo, y me han informado que nada está fuera de lugar. Yo sé lo que pasó conmigo, no era un sueño. Lo que realmente sucedió, nunca lo olvidaré. La viuda misteriosa. Mi abuelo en sus años de juventud pasó por una experiencia muy extraña. Esto sucedió en la década de los años 60, en la India rural. Mi abuelo vivía en un pequeño pueblo. Era una casa hecha de barro y ladrillos. Al otro lado se encontraba un cuarto que perteneció cerrado por mucho tiempo. Cuenta que en ese tiempo vivía una viuda. Ella nunca interactuaba con nadie del pueblo a causa de su problema. Ella era susceptible a la posesión. En ese lugar había una creencia muy rara. Si una persona nacía bajo el signo Sagitario, era más propensa a las interacciones sobrenaturales. Esta pobre mujer era uno de ellos. Cada noche esta mujer era poseída y sus gritos se escuchaban por toda la casa. En realidad, nadie sabía lo que estaba sucediendo en el interior. Una noche, los gritos llegaron a ser tan fuertes que rápidamente mi abuelo se despertó y logró escuchar voces que no eran de la mujer, junto con rasgullos y chillidos agudos. La noche siguiente los vecinos se reunieron para saber realmente qué estaba sucediendo. Prendieron antorchas de fuego, ya que en ese entonces aún no había electricidad. Junto con mi abuelo, los vecinos escucharon que alguien golpeaba la puerta, pero tan pronto se abrió la puerta, los gritos se calmaron. Poco a poco buscaron en el interior del cuarto y no se encontraba la mujer. Salieron inmediatamente y en ese entonces una de las antorchas logró iluminar el baño. Ella estaba en el suelo, vomitando agua de color negro. En ese momento todos se quedaron congelados. El olor era insoportable.
Estaba mordiendo y desgarrando la carne de una gallina. Alrededor se podía ver la sangre del animal. Ella de repente se detuvo e hizo contacto visual con mi abuelo. La parte blanca de sus ojos era de color amarillo y el iris de un color ceniza. Mi abuelo se acuerda de esos ojos hasta nuestros días. Entonces, antes de que pudiera reaccionar, ella se abalanzó con gran velocidad y le mordió en el muslo derecho. Rápidamente la gente lo resguardó y lo llevaron a casa de un amigo. En la mañana, mi abuelo despertó con un grito, sudoración y muy asustado. Mi abuelo pensaba que esto era una pesadilla. Rápidamente cogió una jarra de agua. Sintió un pinchazo en el muslo. Tal fue su sorpresa que la marca de la mordedura estaba ahí. Este caso asustó a todo el pueblo. Los vecinos llevaron a cabo toda clase de rituales sagrados para eliminar las energías negativas de la casa. Desde entonces, la gente nunca se aventuraba por la casa o cualquier lugar cerca de ella, incluso durante el día. Con el tiempo, los gritos murieron y también la pobre mujer. Las autoridades retiraron el cuerpo mutilado de la viuda. La casa fue demolida y quemada con la ayuda de algunos vecinos. Hasta la fecha, nadie supo por qué falleció de esta manera. Mi abuelo todavía se estremece cuando recuerda esa terrorífica mirada. 2 horas de miedo. Doña Eva estaba consciente de vivir en un lugar donde cosas raras sucedían, pero miedo no sentía, porque sabía el valor de sus diarias oraciones y estaba segura de que el diablo sabe a quién se le aparece. Así pues, aquella mujer de convicción escuchaba sonidos de cadenas y otros ruidos por el patio, pero la tenían sin pendiente. Su esposo acarreaba materiales para la construcción desde Lampazos en un viejo camión, y seguido tenía que salir desde la madrugada para que el día le rindiera con más viajes. Una ocasión se levantaron a las 3 de la mañana para preparar el almuerzo y el lunch que el señor debía llevar al trabajo. Poco antes de las 4 ya el camioncito iba saliendo del patio. Doña Eva se quedó en casa con sus 2 niños que dormían profundamente y decidió acomodarse con ellos. Era una madrugada fría y procuró cubrirse bien para un último sueño antes del amanecer. Empezaba a dormitar cuando el frío la hizo despertar. Estaba algo destapada y estiró la cobija para cubrirse bien. Pero antes de intentar dormirse, sintió que el cobertor se deslizaba otra vez como si algo lo estuviera jalando. Algo molesta se tapó otra vez y afianzó bien la cobija. Otro tirón la hizo voltear hacia los pies y vio que los niños ni siquiera se movían. Una sensación de frío le recorrió la espalda. Empezaba a sentir miedo, pero dio otro tirón y cerró los ojos buscando entre sus rezos una oración apropiada para el momento. Y así, entre rezos y destapes, la noche fue muriendo. Cuando el amanecer empezó a asomar por el oriente, doña Eva temblaba por el pánico, y la cobija en el suelo era el único y silencioso testigo de aquella extraña jornada de terror. Doña Eva tardó días para decidirse a volver a ocupar la casa, pero más tardó todavía para decidirse a usar la misma cama. Fue curada de susto y todo volvió a la normalidad, pero desde entonces procuró ya no quedarse sola por las noches, y sus oraciones fueron más intensas para alejar de su hogar aquella maléfica presencia que ya jamás volvió a molestar su lecho. Mis papás, que no vivían antes aquí, llegaron a esta ciudad hace como 20 años. Ellos son de un lugar del Estado de México llamado Cocotitlán. En este terreno no había nada antes. Bueno, eso creo. Pero cuando empezamos a ampliar la casa empezamos a encontrar cosas raras. Lo primero que encontramos fue un sapo enorme que estaba sumergido, como a unos 30 centímetros del suelo. ¿Cómo diablos puede aguantar un animal así? Después de eso, en las noches escuchábamos que arrastraban cadenas o algunas otras veces que movían grandes piedras. Algo que era imposible, pues todavía no había nada de ladrillo ni cemento. Mi tía, que es algo similar a una medium, nos dijo que algo malo nos iba a ocurrir. Y así pasó. Mi papá se accidentó en la carretera volteándose la camioneta.
pero afortunadamente no pasó nada. Mi mamá algunas veces me contaba que veía a un hombre encapuchado que le llamaba. Además de eso, mi papá trabajaba en el turno nocturno, algo que no le agradaba a mi mamá por la presencia de este ente. Empezó a tener diferentes reacciones. Era muy temperamental, temerosa de estar sola en la casa. En fin, no es nada común ver a una persona que no conoces. Como había dicho, mi tía es algo similar a una medium. Ella le pidió a nuestros protectores, Fermín Pluma Blanca y el doctor, no recuerdo su nombre, que intercedieran por nosotros. En otra ocasión llegamos a encontrar que en algunas partes de donde excavamos olía como algo en descomposición, pero nunca prestamos atención. En ese tiempo tenía como 10 años de edad y no recuerdo muchas cosas. Todo esto terminó el día en que mi papá dejó de trabajar en el turno nocturno, pero no acabó la cosa ahí. Todavía seguíamos escuchando esos sonidos, incluso en la mañana. Después de un rato nos hicimos con un perro Rottweiler llamado Togo, y esos sonidos dejaron de suscitarse. Pero yo sigo insistiendo en que hay algo en el suelo de la casa. No sé qué es, pero lo que más me preocupa es que mi papá de un tiempo para acá empezó a adquirir una especie de tos incontrolable. No sé qué sea, hemos ido con médicos y particulares, pero nada. Esa maldita tos no se va, no sé por qué. La habitación 218. Para la gran mayoría de la gente, los lugares antiguos son sinónimo de misterio o de espanto. Para mí, se han convertido en sinónimo de respeto absoluto. Durante demasiado tiempo yo compartía esa creencia. Recuerdo que de niño retaba a mis amigos a entrar a casas abandonadas, e incluso solíamos juntarnos en un edificio antiguo y abandonado para planear nuestras maldades. Es más, de vez en cuando asustábamos a los niños nuevos que entraban a nuestra bandita. Pero nunca nos sucedió nada extraño. Lo más curioso y extraño es que por ese entonces nosotros inventábamos nuestras propias historias, y los demás niños se las creían a capa y espada. Ahora que ya soy médico, no me es nada fácil platicar de la experiencia tan extraña que me tocó vivir hace ya algunos años. Aunque el recuerdo persiste y me propicia pensar que lo que me ocurrió sucedió el día de ayer. El miedo posee sus mecanismos de esclavitud y dependencia a través del tiempo. En el año de 1984 yo estaba en el último semestre de la carrera de medicina, llevando a cabo mi prescindible servicio social. En ese entonces vivía en Los Mochis, Sinaloa, pero tenía la firme idea de venirme a radicar a la Ciudad de México. Así es que hablé con mis maestros y con el director de la carrera, quienes me autorizaron a hacer mi examen profesional en la capital. Viajar de Los Mochis hasta la Ciudad de México es un trayecto bastante largo, y más aún si uno lo hace en autobús. Por tal motivo decidí irme unos días antes para estar fresco y poder rendir al máximo en mi examen. Hablé con mis papás y les platiqué de mis planes. Ellos mostraron su desaprobación de inmediato, pues deseaban poder asistir a dicho examen y posteriormente celebrar conmigo. Pero como ya eran personas mayores, se les dificultaba demasiado viajar a la capital. No sé por qué, pero desde ese momento había algo que no me hacía sentir cómodo. No sé si era por mis padres o porque de alguna manera presentía que el destino me tenía preparada una extraña sorpresa. En fin, no le di demasiada importancia al hecho y seguí con mis planes. Recuerdo que transcurría el mes de septiembre, el día 17 para ser exactos. Ese día decidí viajar, pues mi examen tenía que presentarlo para el día 21. Como son casi 20 horas de cansado camino, deseaba poder descansar y tener por lo menos 2 días para prepararme y conocer un poco la Ciudad de México. Como lo supuse, el viaje fue bastante tedioso y cansado, sobre todo porque nunca he podido dormir en los camiones, y la verdad, ansiaba poder darme un buen baño y dormir a mis anchas, acostado en una cama confortable y limpia. Llegué a la estación de camiones de la capital como la 1:30 de la madrugada.
y tomé un taxi que me llevó a un hotel que estaba a escasas 4 cuadras de la Alameda, en el centro de la ciudad. Y digo estaba, pues al parecer desapareció con el terrible y devastador terremoto de 1985. Llegué al hotel y me registré en el mostrador. En verdad estaba muy cansado. Sin embargo, recuerdo que el encargado me entregó la llave y me dijo que el restaurante abría a las 8 de la mañana. Le di las gracias y me subí a dormir. Un detalle que me llamó mucho la atención y de hecho se me quedó muy grabado fue que el número de la habitación que me asignaron era la 220. Y en ese justo momento vi mi reloj y marcaba las 2:20. Cansado y con enormes deseos de dormir plácidamente, solo sonreí y entré al cuarto. Mientras me lavaba los dientes y me quitaba la ropa, pensé en dar un repaso a mis apuntes, pero era tanto mi cansancio que caí rendido. Al día siguiente, ya descansado y lleno de energía, me levanté casi a las 11 de la mañana y salí a pasear un rato. Caminé por la Alameda y entré al Palacio de Bellas Artes. Me fui hasta la calle de República del Salvador y compré un radio, ya que en mi habitación no había televisión, ni música, ni nada. No dejé pasar la oportunidad y entré a la Torre Latinoamericana, para subirme hasta el mirador que está ubicado en el último piso. Después compré unas revistas en el famoso Sanborns de los Azulejos, y luego entré a una librería que está justo enfrente, pues necesitaba un libro de anatomía. Quería estudiar un rato por la tarde. Por cierto, ese día me fui a comer al Hotel Regis. Todo marchaba a las 1000 maravillas. Como a eso de las 6 de la tarde regresé a mi habitación y me di un buen regaderazo. Me puse un pants, una playera y me recosté para estudiar un poco. Cuando me di cuenta ya había oscurecido. Dejé mis libros a un lado y me senté cerca de la ventana para observar la calle. Resultaba demasiado extraño el contraste tan grande que podía ver. Afuera había bastante movimiento y a lo lejos se escuchaba el ruido de la gente y de los carros, pues en la habitación prevalecía tanto silencio que se podía escuchar el crujido de la madera mientras caminaba con los pies descalzos. Así permanecí por algún tiempo, y después volví a recostarme para continuar estudiando, hasta que me quedé dormido. Como a eso de las 3 de la mañana, se escuchó un violento azotar de la puerta en la habitación contigua y comenzó a llorar un bebé de forma intensa y desesperada. Se distinguía el llanto de un bebé como de 1 año de edad. Traté de no hacer caso y de volver a conciliar el sueño, pero en verdad la situación y el ruido persistente eran desesperantes. Nunca he sentido ningún tipo de aversión por los niños, ni por su llanto, pero en ese momento lo que más deseaba era silencio para poderme volver a dormir, ya que el siguiente día era muy importante para mí. Al poco rato escuché la voz de una mujer que le gritaba al bebé tratando de callarlo. El tono de su voz era muy agresivo e irascible. Me empezó a preocupar cuando se oyeron golpes muy fuertes en la pared y en los muebles. Con el ruido, los gritos del bebé eran más agudos y fuertes. No aguanté más y me levanté a ver qué era lo que sucedía en verdad. Toqué con cierta brusquedad la puerta de la habitación de al lado. Me abrió una mujer como de unos 35 años de edad. En su cara se podía percibir mucha desesperación, pero más que eso, se notaba un sincero y enloquecido enojo, un desmedido coraje y rabia. Le comenté yo que era médico y que si le podía ayudar en algo, me ponía a sus órdenes. Ella, fatigada y un poco impotente, me contestó que no sabía qué hacer, pues el bebé no dejaba de llorar. Me pasó a la habitación y encima de la cama pude ver a un niño como de 1 año de edad, ardiendo en temperatura. Le pregunté si le había dado algo, pues definitivamente el pequeño estaba muy enfermo. Ella me contestó que no, que de hecho apenas hacía un rato se había puesto así, a llorar desesperadamente. Antes de salir de esa habitación y dirigirme a la mía, agarré un par de aspirinas que traía en mi maleta. Las desmoroné y se las di al niño a cucharadas con un poco de agua caliente. Lo cargué y lo arrullé, meciéndolo mientras la medicina le hacía efecto. Mientras iba quedando dormido, sentía perfectamente en mi pecho sus débiles sollozos.
La madre, suponía yo que lo era, solo me veía sin decir nada. Le comenté que yo tenía mi examen profesional al mediodía y que cuando regresara al hotel la podía acompañar para que un médico revisara al pequeñito. Ella no me contestó nada. Únicamente nos veía al niño y a mí con la mirada bastante perdida y distante. Cuando por fin se quedó dormido, lo volví a acostar en la cama con cuidado, temiendo que se despertara y continuara con su llanto. La mujer me dio las gracias y acto seguido me fui a mi habitación. Al día siguiente me fui al examen. Este duró poco más de 3 horas. Como a eso de las 2 de la tarde regresé al hotel. Venía muy contento, pues gracias a Dios y a mi disciplina me había ido bastante bien. Cuando llegué a la recepción para pedir mi llave, le pregunté al encargado que cómo seguía el bebé de la habitación 218. Él me miró y me preguntó, ¿la 218? Yo le contesté que sí, y le platiqué todo lo que había sucedido la noche anterior. Él tan solo me miró y me dijo con la voz temblorosa y con cara de incredulidad que esa habitación había estado cerrada en los últimos 8 años. Yo pensé que me estaba bromeando y le dije que no era posible, que yo había estado ahí la noche anterior. Sin decir nada, buscó en un cajón un recorte de periódico y me lo dio. Tenía fecha del 21 de septiembre de 1976 y venía la fotografía de una señora con un bebé, los mismos que había conocido anoche. Me extrañó mucho la situación. No sabía qué pensar. Todo era muy confuso. La nota decía que la noche del 20 de septiembre de 1976, una mujer de nombre Artemia Domínguez, en un ataque de histeria, agarró a su hijo y lo estrelló varias veces contra la pared, hasta que lo mató. Al terminar de leer esto me quedé helado y le comenté que no era posible, que yo había estado en la habitación 218 ayer por la noche. Para demostrarme que yo estaba en un error, el encargado agarró un manojo de llaves que tenía debajo del mostrador. Subimos a la habitación. Abrió la puerta y sentí un escalofrío espantoso al ver que todos los muebles estaban tapados con sábanas. Se podía percibir un horrible olor a humedad y abandono. Me quedé atónito. No era posible lo que estaba viendo. No era posible en lo absoluto. Hacía apenas unas cuantas horas que yo había estado ahí, con la mujer, con el bebé. Caminé hacia la cómoda donde desmoroné las aspirinas y no encontré absolutamente nada. Me recargué y me quedé viendo la habitación de lado a lado. La cabeza me daba vueltas. Perdí por completo el sentido de ubicación. No sabía qué pasaba con exactitud. El encargado salió sin decirme una sola palabra. Abatido y perplejo me senté en la cama y volteé hacia la pared que separaba la habitación 220, la habitación donde me estaba quedando. Había una sección de la pared de la habitación 218 en la cual se veía la pintura deslavada y escurrida, seguramente donde limpiaron la sangre de la cabecita del bebé. En ese momento sentí muchas náuseas y corrí al baño. Me recargué en la pared para vomitar y descubrí, dentro del bote de la basura, la envoltura de las aspirinas que le había dado al bebé la noche anterior. La noche de anoche. Esta pesadilla era real y no la había soñado. Bajé corriendo las escaleras y le pregunté al encargado qué era lo que había pasado con la mujer. Me contestó que desde la noche del asesinato la habían detenido y que estaba presa en el reclusorio norte. Sin pensarlo más, tomé un taxi y le pedí al chofer que me llevara allá, pues no podía comprender lo que estaba pasando. Todo era una locura inexplicable. Como pude, entré al reclusorio y pregunté por una interna de nombre Artemia Domínguez. Me preguntaron si era pariente o solo conocida mía. Solo se me ocurrió contestar que era una amiga de la familia. El oficial que estaba atendiéndome me miró muy extrañado y me dijo que era la primera visita que recibía la matricida en los 8 años que llevaba detenida. Con ojos penetrantes e incrédulos me barrió de arriba a abajo y con una actitud más bien déspota y prepotente me solicitó que pasara a la oficina del encargado en turno.
Cuando entré a la oficina me presenté de la misma manera, y la persona que me estaba atendiendo me dijo que le daba mucha pena, que lo sentía mucho, pero la mujer por la que preguntaba se había suicidado 2 días antes. Se había ahorcado en su celda con una sábana. Me quedé helado, pues eso significaba que en la noche que llegué al hotel, la mujer se había suicidado. Le di las gracias y me fui de ahí impactado. Regresé al hotel y empaqué mis cosas para volver a Los Mochis de inmediato. Definitivamente no podía quedarme más tiempo ahí, pues mi confusión era mayor a mi voluntad. 1 año después de lo narrado decidí venirme a vivir a la capital e instalé mi consultorio cerca del centro histórico. El hotel en el cual aconteció este hecho fenomenal desapareció por completo con el terremoto de 1985. Hasta la fecha, sigo sin entender claramente qué fue lo que en verdad sucedió aquella noche. ¿Por qué fui yo a quien le tocó vivir esta experiencia aterradora? Un ente en casa. La siguiente historia trágica y terrible también es real. Usted alguna vez escuchó algunos de los detalles en La Mano Peluda, y nosotros realizamos una investigación especial, hasta las últimas consecuencias. La historia comenzó 20 años atrás, cuando los miembros de una familia juntaron sus ahorros, compraron un terreno en las afueras de la ciudad y poco a poco fueron construyendo una casa que constaba de 6 departamentos, en que se instalaron los padres y cada uno de los 5 hijos ya casados. Por alguna razón en esta casa se jugó la ouija, y a partir de esa jornada todo en ella cambió, y a los miembros de la familia les empezó a ir muy mal. En lo económico, su posición decaía paulatinamente, sin que se conociera el motivo, y la salud de sus habitantes se veía afectada a partir de nada en especial. Al paso de los años las cosas fueron de mal en peor, pero lo que más preocupaba a la familia era no saber la procedencia del radical cambio en sus vidas. En 2 décadas murieron 5 miembros de la familia, inexplicablemente, y cada vez más se presentaban en cada uno de los 6 departamentos fenómenos paranormales y enfermedades que tenían a esta gente al borde de la desesperación. En 2 décadas murieron 5 miembros de la familia, inexplicablemente, y cada vez más se presentaban en cada uno de los 6 departamentos fenómenos paranormales y enfermedades que tenían a esta gente al borde de la desesperación. 3 de las 6 familias que habitaban la casa ya no dormían, porque de alguna forma la desgracia se cargaba más hacia ellas y ciertas situaciones extrañas les ocurrían con mayor frecuencia que a las demás, y esas situaciones eran cada vez peores. Les movían las camas cuando dormían, les tiraban los trastos de la cocina, constantemente aparecían sombras, o permanecía un insoportable olor a podrido, por lo que decidieron irse a vivir a otro lado, y la mitad de la casa quedó deshabitada. Convencidos de que todo lo que sucedía podía ser consecuencia directa de que hubiesen invocado algo malo mediante la ouija, y con la necesidad imperiosa de recuperar la paz en sus vidas, cierto día solicitaron la ayuda de un sacerdote, con la intención de que celebrara algunas misas en el lugar y librara así a la casa de aquello extraño que había adentro. Días después, un religioso de un templo cercano llegó a la casa acompañado por un miembro de estas familias, pero se detuvo en el zaguán y exclamó: «Aquí hay algo muy malo y muy poderoso. Voy a consultarlo con mis superiores». Y no entró a la casa. Semanas más tarde llevaron una bruja, quien aseguraba que podía liberar ese lugar de cualquier situación mala. Acompañada de su hija de aproximadamente 12 años, comenzó a realizar una limpia. Detectó que debajo de la escalera que conducía al primer nivel se encontraba una puerta dimensional, por la cual penetraban malos espíritus que provocaban situaciones raras en la casa. Indicó además que eran muy fuertes, por lo que tendría que realizar varios ritos. Cuando terminó la primera de las limpias, al recoger sus cosas y retirarse su hija, se empezó a comportar de forma extraña. Tenía la vista fija. No respondía a los llamados de su madre mientras iba hacia debajo de las escaleras.
Por más que su madre intentaba detenerla, ella no hacía caso, ante la mirada de varias personas que habitaban el lugar, hasta que de plano la madre la golpeó en la cara e hizo que reaccionara. Cuando la niña volvió en sí, desesperadamente comenzó a llorar, y le explicó a su mamá que una fuerza extraña que por un momento se apoderó de su voluntad, la llamaba para que fuera debajo de la escalera. La bruja dijo a los presentes que ahí existía algo superior a sus dones, y lo mejor sería que buscaran otra persona que los ayudara, pues ella no volvería. Tomó de la mano a su hija y salió de la casa. Posteriormente recibí una llamada de Carlos, un miembro de la familia que me contó lo anterior. Le propuse que viera que nos permitieran hacer una investigación y la familia aceptó. 2 días después salimos de la emisora y, como ya es costumbre en estos casos, no encontrábamos la calle, a pesar de que el conductor de la camioneta conoce bien la ciudad y sus alrededores, pues todos los días acude a diferentes puntos. Es curioso que cuando vamos a lugares donde hay hechos sobrenaturales, nos suceda lo mismo, o bien encontremos obstáculos. Los parapsicólogos afirman que es la forma de proceder de algunas energías cuando se enteran de que podrían ser expulsadas. Por fin arribamos a la casa. Acudimos a una doctora en psicología, que además tiene amplios conocimientos de parapsicología, el maestro Soham, un hombre que ha dedicado casi toda su vida al estudio del mundo sobrenatural. Ignacio Muñoz, uno de mis productores, y yo. Nos recibieron varios miembros de la familia. Carlos, el joven que me contactó, todavía no llegaba del trabajo. Y así comenzó la investigación y la transmisión en vivo. Los parapsicólogos, después de hacer algunas preguntas a los habitantes, procedieron a realizar un reconocimiento de la casa. Era una construcción de 2 niveles, con un amplio estacionamiento, y al fondo, uno de los 6 departamentos. Al lado izquierdo, una escalera que conducía al primer nivel. Minutos después, los parapsicólogos me indicaron que precisamente debajo de la escalera se encontraba una puerta dimensional, por donde podrían estar entrando y saliendo energías de varios tipos y niveles. La doctora me indicó que me parara debajo de la escalera y sintiera ese pórtico. Una sensación extraña se hizo presente en mí al estar en ese punto de la casa. Era difícil respirar. Una impresión de angustia y un ligero frío recorrieron mi cuerpo. De pronto, extrañamente, sentí que me clavaban una aguja en el centro del corazón. Puse mi mano en el pecho y al hacer un gesto de dolor, la doctora me preguntó si me pasaba algo. Respondí que no, que tal vez eran mis nervios, pero ese dolor y la sensación de tener algo clavado en el corazón me empezaba a preocupar, ya que nunca he padecido males cardíacos. Más tarde le dije al maestro Soham lo que sucedía, y procedió a explorarme energéticamente. Me dijo que tenía una astilla clavada en el pecho, y que un ser de oscuridad la había puesto en mí, y en forma espiritual procedió a retirarla. Tal vez sea difícil creerlo, pero en cuanto hizo esto el maestro Soham, el dolor desapareció. Todo esto era grabado con una cámara de video por Ignacio, e increíblemente, al revisar la grabación del final del caso, nos dimos cuenta de que cuando sentí la punzada, la cinta registró que en mi pecho, a la altura del corazón, había una mancha alargada que parecía una sombra. Lo curioso es que cuando me movía y mi brazo pasaba varias veces por ese punto, la aparente sombra quedaba debajo. Y como sabemos, una sombra no puede quedar debajo de otro cuerpo interpuesto frente a ella. Necesariamente se tiene que reflejar en él. También notamos que después de que el maestro Soham retiró la astilla, la sombra desapareció en el video. Los parapsicólogos detectaron espiritualmente un ente, al que describieron como grande y poderoso, por lo que iniciaron un ritual acompañado de oraciones, algunas en latín y arameo. Encendieron varias velas y cercaron con ellas el área cercana a la escalera, y entonces bajó significativamente la temperatura, y el detector de energía que llevaban consigo registraba actividad. Me acerqué para describir en mi transmisión lo que estaba sucediendo. El clima era tenso, y para asombro de los presentes, se escuchó un estruendo terrible. A escasos centímetros de la doctora y de mí,
se estrelló una alacena de metal que había caído de la azotea. Gracias a Dios no nos golpeó, pues nos habría causado lesiones graves o tal vez la muerte. De inmediato subimos a la azotea el maestro Soham y yo, pero no había nadie, solo unas cajas con botellas y 2 sillas maltrechas. No era posible que quien hubiera arrojado el mueble huyera, porque en caso de que hubiese corrido a esconderse en la casa, fácilmente nos hubiéramos percatado de su presencia. Además, era imposible que saltaran a otra casa, porque no había casas contiguas con 2 niveles. Solo se podía escapar de la azotea con ayuda de una escalera, que por supuesto no se podía retirar y ocultar en segundos y sin hacer ruido. Extrañados, bajamos nuevamente a donde se hallaban los demás, y una persona de la casa nos dijo que ese mueble tenía como 1 año arrumbado en la azotea. En ese instante llegó Carlos, con quien platiqué unos minutos. La doctora y el maestro Soham subieron al primer nivel y mencionaron que se acercaban cada vez más al ente. Recomendaron que nadie subiera, por lo que marcaron la zona con una hilera de velas al inicio de la escalera. Justo en ese momento entró a la casa la señora Teresa, familiar de las personas que ahí habitaban, y me llamó la atención que sacara de un frasco un líquido que se untó en el cuello y la cara. La saludé, le pregunté acerca de la botella y me indicó que contenía un bálsamo especial. Al dirigirse a la escalera le señalé que esa zona estaba restringida por los parapsicólogos, y me respondió que no importaba, ya que ella tenía el don y podía ayudar. Apenas subió 2 o 3 escalones, se detuvo y comenzó a lanzar gritos aterradores. ¡Ahí está! ¡Se me quiere meter! ¡Ayúdenme, por favor! Al mismo tiempo, desesperadamente descendía, con gestos de miedo y angustia. La tomé del brazo y traté de tranquilizarla y pronto bajó el maestro Soham a ver qué ocurría. Al enterarse, habló con la señora y le explicó el riesgo de permanecer cerca del ente. Los familiares sacaron una silla al patio y sentaron a la señora, quien después de lo ocurrido quedó con cara de estar sumamente impresionada. Sudaba y casi no articulaba palabra. Yo continué la transmisión en espera de lo que los parapsicólogos dieran su comentario respecto del caso. Más tarde explicaron que efectivamente se encontraba un demonio de gran nivel, pero también el espíritu de una bruja que en vida fue experta en artes oscuras, y que ambos tenían atrapadas varias almas a las que torturaban. Seguramente alguien los había llamado, quizá con el juego de la Ouija. Pasaron 15 minutos y la señora Teresa seguía con una notable expresión de horror. Sus hermanas intentaban reanimarla. Yo me acerqué a preguntarle si ya estaba bien. ¡Aquí está y se me quiere meter!, dijo. ¡Hagan algo, por favor! ¡Hagan algo, por favor! Y señalaba el primer escalón. Le indiqué que quitara inmediatamente ese pensamiento de su mente y se dirigiera a Dios, y llamé nuevamente al maestro para que la tranquilizara. El parapsicólogo la tomó de los hombros y mirándola a los ojos le dijo: «Mira, Tere, respira profundo, ten calma, todo va a estar bien. Pide a quien le tengas más fe que te proteja y no pienses más en eso». Impresionantemente la cara de doña Tere empezó a cambiar. Sus ojos se tornaron rojos y brillantes, acompañados de unos gestos de cólera, y hablando con voz ronca y cavernosa, le gritó al maestro: «Conmigo no van a poder. Me llamaron y nunca me voy a ir de aquí». Y en forma perversa se carcajeaba. Inmediatamente los familiares de la señora corrieron al otro extremo del patio, mientras el lugar era invadido por un extraño frío. El chofer que nos acompañaba salió despavorido y llamé a la doctora. Los 2 parapsicólogos empezaron a orar en latín y arameo en voz alta, a la vez que le ordenaban al demonio que saliera del cuerpo de la señora, en nombre de Dios. Doña Tere gesticulaba en forma muy marcada y emitía gritos, gemidos y palabras en otra lengua. Yo me encontraba en medio de los 3, lógicamente impresionado por lo que estaba sucediendo. Entre oraciones y gritos, repentinamente, se le inflamó el cuello a la señora.
Abrió una gran boca y ante el asombro de todos, lanzó un alarido ensordecedor. Los presentes fuimos testigos de que de la boca de doña Tere salían más de 10 voces. Sé que es difícil de creer, pero surgían al mismo tiempo. Después del esfuerzo enorme, la señora cayó desmayada. Los parapsicólogos seguían orando, mientras los que estábamos en el lugar permanecíamos callados y sorprendidos. La angustia de los familiares se hacía presente cada vez más. Les preocupaba mucho lo que estaba pasando con la señora y presenciaban atónitos la terrible escena. Pasaron unos 20 minutos. La señora volvió en sí y comenzó a llorar. El maestro indicó a los familiares que a doña Tere se le había metido un ser oscuro, pero ya se había ido, y explicó que como acababa de entrar al cuerpo, fue relativamente fácil sacarlo. Los familiares corrieron hacia doña Tere para abrazarla y calmarla, y ella se mostró desconcertada porque no recordaba nada de lo sucedido. Los parapsicólogos advirtieron a los presentes de que no cruzaran la zona que habían restringido, porque aquello aún no terminaba. Más tarde, informaron que las almas que estos seres atormentaban habían encontrado la luz y estaban en el plano de existencia que les pertenecía. Al espíritu de la bruja y a los seres de oscuridad los habían confinado al lugar que les correspondía, y la puerta que 20 años atrás había sido abierta, al fin estaba cerrada, y así quedaría mientras no la volvieran a abrir. Como a la 1:30 de la mañana nos retiramos de ese lugar.